en el canal en nuestro canal de YouTube. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar un poco inicio a la jornada de hoy. Acá estamos. Bien, esta es una nueva actividad del grupo de estudios sobre rugby en América que hemos iniciado el año pasado. Somos varios los que estamos presentes. Muy rápidamente el año pasado, a través de un blog y de nuestro Instagram, hemos ya superado las 10.000 visitas, y todas estas actividades, más las que voy a seguir agregando, son exactamente 21 actividades que se hicieron el año pasado. Están todas gratuitamente en nuestro canal de YouTube, pensando ya este 2021, en el cual, por supuesto, hemos sumado seguidores en Instagram, @grupo de estudios rugby, y este grupo de estudio actualmente está con 2 líneas de trabajo. La primera línea de investigación es el rugby jugado por mujeres, y luego el gesto técnico del pase, en el cual hay varios que están acá que han venido de otra reunión. Estamos pensando un simposio, nuestro segundo simposio virtual. El año pasado superamos las 1.000 personas, y para julio de este año ese simposio virtual se va a generar con material que distintos y distintas integrantes están actualmente trabajando. Este año ya hicimos varios conversatorios. El primero fue de Pablo Martínez, hablando sobre HIT en el rugby, actividad que representa otra actividad que nos invitaron en Europa, y uno de nuestros integrantes participó y luego hace la devolución. Eso está en el canal de YouTube. Luego el licenciado Darío Saluzzi, que también está presente acá, hizo exactamente lo mismo sobre un curso sobre rugby escolar en la Federación Española de Rugby. Hizo la devolución hacia aquí. El trabajo de él se llama Aportes del Rugby Escolar. Hoy vamos a escuchar a Agustín Miranda, luego voy a hacer una breve presentación para pasarle a él la pantalla. Agustín va a hablar sobre, es profe de educación física y está actualmente en Córdoba, República Argentina, y va a hablar sobre rugby inclusivo, enfrentar las adversidades. Seguramente el mes que viene hable yo sobre la evolución en el contacto, y ya con fecha a confirmar tenemos a la doctoranda Camila Borges desde Brasil, mostrando su tesis doctoral sobre desenvolvimiento de jóvenes atletas que juegan rugby femenino, y también la tenemos presente a Carla, que ya he estado hablando con ella, y ella está haciendo una investigación, también doctoranda, sobre Mixed Ability Rugby. Ellos dicen rugby, nosotros estamos con rugby todavía. Así que esto es un poco lo que estamos pensando, solamente para ir presentando, porque tenemos también bastante actividad a futuro. Agustín Miranda va a hablar sobre rugby inclusivo, va a dar un marco teórico al respecto, y luego va a contar sobre cómo él está trabajando básicamente con jugadores y jugadoras no videntes. Y antes de presentarlo, quería decirle que tenemos la suerte, junto con Darío Saluzzi, que Editorial Stadium nos va a editar un libro. Dentro de ese libro, que va a salir en agosto-septiembre de este año, hemos decidido que un capítulo, el libro habla obviamente sobre enseñanza de rugby, y una de las enseñanzas que creemos que todos los formadores y todas las formadoras deben tener tiene que ver con este aspecto del rugby inclusivo. Por eso Agustín está invitado a participar de este capítulo. Él ahora va a contar un poco sobre eso, y por eso el título de esta charla tiene que ver cómo se va a llamar el capítulo del libro: Rugby inclusivo, enfrentar las adversidades. Así que voy a dejar de compartir, le voy a estar pasando Agustín, te voy a pasar el hospedador para que puedas avanzar. Probablemente tengas algunos que vas a tener que darle el acceso. Dale. Ahí comparto pantalla entonces, ¿ya? Sí, vas abajo y pones compartir pantalla, botón verde, y dejamos de verte. Ahí ustedes Ahí ven lo que vemos yo estoy perfecto. compartiendo. Adelante. Bueno, para un segundito que no me estaría dando el Canva. Estaría andando medio lento.
Ahí se está Suele poniendo. pasar, Agustín, cuando uno quiere arrancar, suele pasar que no arrancan las cosas. Tranquilo. ¿Ahí se ve bien la presentación? ¿Sí? Sí, muy bien. Buenísimo. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Miranda. Tengo 23 años, soy profe de educación física, egresado en el Instituto San Miguel, acá en Córdoba. Instituto, es un profesorado que depende de la Universidad de La Plata. Bueno, juego al rugby hace 13 años. Y bueno, me dedico a formar chicos en mi pueblo. Yo soy del interior de Córdoba, soy de Villa San Nicolás, en Malagueño, cerca de Carlos Paz, para que tengan una referencia, ciudad conocida. Mi pueblo es muy chiquito, entonces casi nadie lo conoce. Yo ahí tengo un club con el cual estoy trabajando hace 5 años, que soy encargado, lo fundé yo. Es un club de rugby, hockey, y ahora estamos anexando vóley. En la parte de rugby, bueno, un club social, siempre mi idea fue trabajar la integración social a través del deporte, a través del rugby particularmente, afianzándome y siempre apuntando a la transmisión de valores para con los chicos. Mi club se llama San Nicolás Rugby. Hoy en día contamos con bueno, divisiones infantiles, juveniles y plantel superior. En infantil y juveniles tenemos aproximadamente 30 o 40 chicos, y en plantel superior somos también 35 o 40. Estamos afiliados a la Unión Cordobesa de Rugby, compitiendo todo. Bueno, mi proyecto se llama Equilibristas, nace hace 3 años. Yo, bueno, como profe de infantiles y juveniles, un día quería trabajar con los chicos en, ¿cómo se dice? Quería trabajar la comunicación con los chicos. Se me ocurrió vendarles los ojos para hacer trabajo de senso-percepción, y bueno, así enfatizar en otro sentido. No apuntaba puntualmente a esto, sino que, como les digo, apuntaba al tema de la comunicación. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no trabajarlo con chicos con discapacidad visual? Entonces lo empecé a desarrollar en el profesorado y bueno, se fueron dando las cosas. Así que bueno, largo con la presentación. Bueno, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. La frase con la que nosotros, la frase, por así decirlo, punta del proyecto, ya que bueno, está atravesado por muchas cosas. Ahí paso. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad? Como les decía, yo en el profesorado, esto lo trabajé en la materia Educación Física en la Educación Especial, en 3er año, con el profesor Raúl Lorberú. Él nos dio varios apuntes, entre muchos, que a mí uno me gustó muchísimo, es con el que más me referencio bibliográficamente, que es un escrito de Agustina Palacio. Tengo entendido que es su tesis doctoral, si no me equivoco, en la que ella cuenta la historia de la discapacidad, cómo fue evolucionando, cómo fueron evolucionando las diferentes concepciones y los distintos paradigmas a lo largo de la historia. Primero, bueno, en la antigua Grecia predominaba lo que era el modelo de prescindencia. ¿Qué quería decir el modelo de prescindencia? Que a todas las personas que tenían algún tipo de discapacidad o que eran diferentes, sea el tipo de discapacidad que fuera, se las exterminaba en un principio. Eso se podía referenciar, por ejemplo, en películas como 300, que cuenta la historia de Esparta. Lo que ellos hacían era, a las personas con discapacidad las arrojaban desde un acantilado porque se consideraba que no cumplían con el estereotipo idóneo que se buscaba en esa época en una persona, que no encajaban en la normalidad de la época. Entonces ahí también aparece el submodelo eugenésico, que ese apuntaba al abandono, ya pasó a ser del exterminio al abandono, a la reclusión, al esconder a las personas que tenían algún tipo de discapacidad, por vergüenza, por miedo, por temor, por lo que fuere. Después de esto aparece el modelo rehabilitador, a través de los médicos románticos en el siglo XVIII, medio del siglo XIX, XX,
que lo que apuntaba a eso era la institucionalización de estas personas. Es decir, era un paradigma médico-céntrico, ya con los avances científicos de la época, se trataba de normalizar a estas personas, de rehabilitarlas para poder así reincluirlas en la sociedad. Es decir, que fueran funcionales o que tuvieran roles activos, por así decirlo, en la sociedad de la época. Eso también puede ser una forma de segregación, era una forma de segregación a través de las instituciones, ya que a las personas con discapacidad no se las trataba, no se les enseñaba, por decirlo así, en función de o haciendo adaptaciones en función de sus capacidades, sino que en las mismas instituciones se recluía a violadores, ladrones, y bueno, demás personas que la sociedad consideraba que no sumaban, y bueno, todas se les incluía en un mismo lugar. Conforme avanza el tiempo, avanzan los estudios, aparecen distintas ramas de la ciencia, como la sociología, la discapacidad toma más fuerza, el paradigma de la discapacidad en realidad entra en varios campos y en varias profesiones más, aparece lo que es el modelo social, que es con lo que hoy se está trabajando. El modelo social implica que la discapacidad son barreras y falencias que la sociedad presenta y que obstaculizan el desarrollo de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Esto quiere decir, básicamente, que no hay personas discapacitadas, sino que es la sociedad la que discapacita. Eso lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en las rampas de acceso de las infraestructuras de los edificios, en las accesibilidades a cursos o a estudios. Por ejemplo, yo hace poquito, yo estoy mentoreando ahora un chico que es ciego, que está en IncubaCor, que es la misma incubadora que yo estudio, donde desarrollé el proyecto del Ministerio de Comercio del Gobierno de Córdoba. El problema que me planteaba era que los profesorados de educación física de la Argentina, o por lo menos acá en Córdoba, a él no le permitían estudiar educación física por su condición. Es algo que, la verdad que yo cuando me enteré quedé totalmente impactado, me asesoré, pregunté, y en el profesorado donde yo estudié me dijeron que él podía ir, que las infraestructuras del profesorado no estaban preparadas, y a él le dijeron también que él podía hacerlo, pero que no iba a tener validez del título que le hiciera porque no estaba avalado por el Ministerio de Educación, según tengo entendido, según él me dijo. Entonces ahí te das cuenta que también hoy en día no es únicamente en la antigua Grecia hace 20 siglos atrás, ni en la Edad Media, que a las personas con discapacidad no se las incluía, sino que también es hoy. Hoy existen nuevos paradigmas al respecto. Hoy en día tenemos una conjunción de todos los modelos y submodelos de los que recién yo hablaba, dependiendo del campo y el ámbito de trabajo en el que uno esté. Y claramente de la formación de los profesionales que estén trabajando con estas personas. También el paradigma social, el modelo social, disculpen, habla del sistema de apoyos. El sistema de apoyos es sería lo que la persona necesita para poder desarrollarse en todas sus capacidades. Es decir, los profesionales que necesita cargo según el grado de discapacidad que tiene, o en el que se pueda trabajar con la persona. Después aparecen dentro de esto también cuatro términos, que son términos que yo también utilizo, que están bibliográficamente, aparecen en el escrito de Agustina. El tema de la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión. La exclusión directamente es como se trabajaba, como se veía en los modelos anteriores, en los que explicaba, el hecho de directamente sacar a la persona, no incluirla, valga la redundancia, pero sacarla, alejarla de todo ámbito social y de todo desarrollo social que esta persona pudiera llegar a tener. El término de segregación hace referencia a que la persona esté en el ámbito, incluida socialmente, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, está institucionalizada. Eso se veía en el modelo rehabilitador. Esto lo podemos ver hoy en día también en las escuelas especiales entre comillas, es como se denominan, y la diferenciación que hay, si ustedes se ponen a ver, entre lo que se llama escuela normal, como se llaman las escuelas públicas en el país, y escuelas especiales, como son las que están acá
si no es muy lejos, en Córdoba, detrás de la ciudad universitaria, como lo son el Cabret, el Mosca, el Helen Keller, que es un instituto para chicos ciegos, y otro de los institutos que no me estaría acordando el nombre, que trabajan con personas sordomudas. También hay colegios que incluyen a estos chicos, escuelas privadas. Yo, por ejemplo, el colegio donde fui, había varios chicos que tenían algún tipo de discapacidad y iban a clase normalmente. Algunos sí necesitaban un apoyo, que es lo que hablaba recién, profes que tengan que trabajar con ellos en horas aparte o con actividades apartes. De eso trata la integración. Y la inclusión, que en lo que yo trato de basarme con todo esto que yo hago, es en el generar las condiciones óptimas para que esta persona pueda participar con los recursos y las condiciones que cualquier persona puede tener. Eso saca ya el hecho de decir puedo participar normalmente, porque eso nos lleva a la pregunta de decir, bueno, ¿qué es normal? ¿Qué es lo normal? Y hoy en día eso ya no se está viendo, o se está viendo de otra forma en realidad. El tema de la normalidad es algo que se trabajaba mucho antes. Hoy en día ya es crear recursos y condiciones para equiparar oportunidades y equiparar condiciones de trabajo. Esto nos lleva también a ver los diferentes tipos de discapacidad que hay. Están clasificados según la Asociación Americana de Discapacidad y según la Asociación Internacional de Deportes, en 3 tipos de discapacidades: intelectuales, motrices y sensoriales. Las discapacidades intelectuales, definida por la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y Desarrollo en el año 2010, que es la última definición que encontré, son las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se llama manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Dentro de las discapacidades intelectuales encontramos diferentes tipos de discapacidades, tales como el síndrome de Down, síndrome de maullido de gato, el autismo, Asperger, síndrome de Rett, y entre otros. Después, eso hay que hacer una diferenciación muy clara también, que discapacidad intelectual no es lo mismo que enfermedad mental. Enfermedad mental ya pasa a ser otro término del cual puede estar relacionado, pero que son dos cosas totalmente diferentes. Después están lo que son las discapacidades motrices, que son cualquier afección al sistema nervioso, muscular o articular o osteomioarticular, que limitan el movimiento de las personas y bueno, el desarrollo en sus actividades cotidianas. Estos pueden ser, este tipo de discapacidades, también como la discapacidad intelectual, puede ser congénita, es decir, desde nacimiento, o puede ser adquirida, o puede ser, adquirida, por ejemplo, por algún tipo de accidente. Hay varios casos de varios jugadores de rugby. La FUARP, particularmente la Fundación Argentina de Rugby, trabaja con 31 jugadores, si no tengo malentendido, que ellos los ayudan. Son jugadores de rugby que han padecido algún tipo de accidente dentro del ámbito y que, bueno, que sufren algún tipo de discapacidad motriz y no pueden seguir con la práctica. Y después están las discapacidades sensoriales, que bueno, son las discapacidades que afectan daños o déficit, que afectan a cualquier tipo de sentido. Paso al siguiente. Bueno, los nuevos enfoques en los que se están trabajando, haciendo referencia a todos los modelos, los submodelos, y ya uniéndolo con lo que es la educación física. La educación física antes nace desde un paradigma, ¿cómo decirlo?, de un paradigma modernizador y civilizador. Es decir, que antes de la educación física escolar y en los clubes, se lo trabajaba para formar ciudadanos que fueran aptos para la sociedad. La educación física se basaba en salud y en higiene, en el siglo pasado. Eso se puede ver en escritos también de Ricardo Crisorio, de Marcelo Giles, donde hablan de la historia de la educación física argentina, y también lo podemos contrastar en cómo la educación física llega y cómo la educación en realidad llega en la época de Sarmiento a las escuelas argentinas.
Bueno, la formación, como les decía, la formación del individuo se encajaba en estándares que se acoplaran o que fueran funcionales a las sociedades actuales. Hoy en día la educación física, a través de distintos paradigmas de desarrollo, y a partir también de crear un objeto propio de estudio, como son el cuerpo y las prácticas corporales, dejar de basarse en objetos de estudio que agarra de otras ciencias, como como la fisiología, la psicología, la medicina, y demás campos que no son nuestros campos ocupacionales, constituimos el objeto de estudio que serían el cuerpo y las prácticas corporales. En eso también aparece lo que es la educación corporal, que básicamente se basa en considerar la historia del individuo, considerar al individuo como un individuo, y no como una máquina, sino como un cuerpo. Ya pasa a otro campo, ya dejar de ver a la persona como un organismo, como una persona entrenable, o sea, entrenable en el sentido de fisiológicamente hablando, y se empiezan a considerar otros aspectos también de la persona, su historia motriz, su parte emocional, aspectos sociales que antes no se tenían en cuenta, y que eso también va referenciado a la formación de los profesorados hoy en día, desde no un punto de vista meramente fisiológico, aunque si bien lo orgánico es justo y necesario en nuestro campo ocupacional, pero sí desde un campo de la educación corporal, en el que la persona pueda generar juicios propios para tomar decisiones o para llevar la educación física o lo que aprende a su vida cotidiana y no únicamente dejarlo en un campo deportivo o lo que fuere. Así que bueno, eso es. Lo que es deporte y discapacidad en la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. La Federación Internacional de Deportes para Ciegos es lo que regula básicamente todos los deportes para personas con discapacidad visual, para deportistas visuales a nivel mundial. Hoy en día se están trabajando deportes como el judo, el ciclismo, fútbol, básquet, muchas propuestas, se está abarcando mucho. Yo desde mi proyecto, lo que me di cuenta, bueno, yo entré, creo que tengo que pasar al siguiente, sí, bueno, ya paso al siguiente. Yo esto lo estoy desarrollando desde el año 2018, si no me equivoco, 2018, 2019, no me acuerdo cuándo precisamente empecé. 2018 me surge la idea, 2019 lo empecé a desarrollar en el gobierno. Bueno, yo tuve la posibilidad de, a partir de presentar el proyecto, yo desarrollé este proyecto en el profesorado, en la materia esta que les comentaba, en educación física y en la educación especial. Lo presenté como un trabajo final de la materia. Yo lo que hice fue, me senté un día con el reglamento de la World Rugby, leí todo el reglamento y desarrollé ley por ley con lo que yo consideraba se podría llegar a aplicar prácticamente en lo que yo quería hacer. Entonces, de esa forma, lo presenté en el profesorado. Mi profesor me dijo, llévalo a la Agencia Córdoba de Deportes, fíjate cómo lo podés conectar por ahí, porque es muy buena la idea. Lo presenté a través de un contacto que me hizo mi profesor en la Agencia Córdoba de Deportes, y ahí me llaman del Ministerio de Industria de la provincia. Entré en Incubacor, y yo entré particularmente con la idea de desarrollar el rugby para ciegos. Ahí aprendí muchísimo, fui tomando varias herramientas de marketing, un montón de profesionales que me dieron una mano, profe de educación física, mentores, particularmente también me ayudó mucho Javier Ramón, que es parte del Club La Tablada y tiene una fundación que se llama Formando Valores, si no me equivoco, que él también trabaja en el ámbito del rugby social y en el Estadio Kempes, en la Agencia Córdoba de Deportes. Y ahí yo abrí el paradigma y dije, ¿por qué no llevarlo a otros deportes también? Entonces, hoy lo que estoy enfocando con equilibristas es en desarrollar dispositivos, son tres dispositivos, que se adapten a cualquier práctica deportiva, no únicamente al rugby. Yo sí me quiero enfocar al rugby, pero si hay profe que tienen, por ejemplo, formación en vóley, profe que tengan conocimiento en vóley, yo no les voy a enseñar cómo jugar al vóley o cómo enseñar vóley, porque yo tengo una formación básica del profesorado en eso. Ahora, sí le voy a enseñar cómo usar mis dispositivos, cómo los podemos aplicar, cómo le podemos acoplar su práctica, y que él con sus saberes y los dispositivos que yo estoy desarrollando puede enseñarle a jugar al vóley a personas que tienen discapacidad visual. Entonces, de esa forma, es como me ocupo o trato de ocuparme de esto que decía al principio, de equiparar recursos y igualar condiciones en las personas. Si yo puedo hacer cualquier tipo de deporte, de práctica deportiva,
porque una persona que es ciega o que tiene disminución visual no puede hacerlo. Ese es el enfoque principal y el norte de Equilibristas. Bueno, yo esto lo que detecté también, a partir de esto de la creación de oportunidades, es el problema de la accesibilidad. Hoy en el país hay aproximadamente 2,5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, sea ceguera total o disminución. En el ámbito deportivo, la Asociación Internacional de Deportes para Ciegos lo clasifica en 3 categorías: B1, B2 y B3. B1 son las personas que tienen ceguera total, B2 y B3 las que tienen algún tipo de disminución visual, B2 son las que relativamente ven un poco más, B3 son las que ven un poco menos. Eso, bueno, ya son parámetros de agudeza visual que se trata en función de lo que la persona vea o del daño que tenga. El daño puede ser a nivel articular, el ojo con una articulación, puede ser a nivel articular, a nivel motor, a nivel del nervio óptico o de algún daño del globo ocular en sí. Eso son distintas clasificaciones que se toman a la hora de los deportes federados, de los deportes competitivos. Bueno, como decía, son alrededor de 4.000 personas las que hoy realizan deportes federados. Los deportes federados que se practican en Argentina, o los masivos, son el fútbol, el Agustín, atletismo. sé que te Sí. quedan 3 presentaciones, pero quedan 5 minutos, así que para que puedas Listo. modelar tu tiempo. Dale, dale. Bueno, básicamente, como les decía, hoy en día yo apunto al rugby, al hockey, al handball y al vóley, que son deportes que no se están trabajando hoy en el país, y bueno, el rugby lo estoy utilizando como punto de partida. Estos son los dispositivos. El dispositivo sonoro se acopla a la pelota, ahora lo estoy trabajando de otra forma, no con esta pelota, porque es difícil imprimir pelotas, muy costoso. Lo que estamos haciendo son fundas, que estas fundas metemos adentro la pelota y adentro tiene el dispositivo sonoro, entonces de esa forma también es más fácil trabajarlo. Esto sería la pizarra deportiva, son como pizarras que tiene cualquier tipo de entrenador, pero son con material de relieve. Entonces de esa forma el chico puede ubicar las líneas, y puede ubicar y conocer las líneas de una cancha. Y la pulsera, que este también es el prototipo de la pulsera, tiene un módulo de GPS, que el chico cuando se está acercando a los límites de la cancha le vibra y eso le indica que se está por salir. Como le digo, esto es se te corta nada. Aplicable a cualquier tipo de deporte, no únicamente al rugby. No me deja pasar la diapositiva. Ahí está. Y por último, las proyecciones que estoy teniendo. ¿O querés que lo sigamos en el próximo Zoom, Juan? Porque se está por cortar. No, finalizá con las proyecciones, contá la bibliografía Dale. y después dejamos las preguntas, si querés, para el Dale. próximo Zoom. Bueno, yo ahora en junio me voy a Londres. Primero me voy a Andorra, después me voy a París, a Londres, a Gales y a Inglaterra. Gales e Irlanda, perdón. Me voy a trabajar con Change Foundation, que es una fundación de allá que ya está desarrollando el rugby para ciegos. Entonces, la idea es acoplar los trabajos que estamos haciendo yo acá en Argentina y ellos allá en Inglaterra para unificar criterios y trabajarlo de una forma acorde. Apuntamos a, como este año son los Paralímpicos en Tokio, Japón tiene equipo de rugby, Inglaterra ya lo llevó a otras partes del mundo de esta modalidad de juego, entonces apuntamos a viajar con la delegación inglesa a Tokio para establecer algún tipo de encuentro a través del Comité Paralímpico Internacional, así que podamos contactar, y de esta forma ya meternos de lleno en el ámbito paralímpico para apuntar a que el rugby para ciegos sea un deporte paralímpico en un futuro. Así que bueno, como les decía, mi visión es equiparar oportunidades y condiciones en la realización de cualquier práctica deportiva para cualquier chico con discapacidad visual. Paso la bibliografía. Bueno, al principio, como les decía, el libro Agustino Palacios, escrito de Ricardo Crisorio, también libros de rugby pedagógico de Sebastián Pedrazo. Me basé también en Ediciones del Cisne, que es una revista que habla mucho sobre discapacidad acá del país. Escritos también de la Universidad de Once, que se me olvidé ponerlo. Libros de, ¿cómo se llama este? Niños y Niñas con Ceguera, que es un libro bastante ya del año 2000. Y además libros de rugby y otros deportes que me suman. Así que eso. Nada más.
y bueno, ese es mi contacto. Bien, muy bien, los vamos a dejar unos segundos más antes de dejar el corte por si hay alguien que te quiera conectar, Agustín. Y bueno, ¿quieren hacer una o dos preguntas antes de que se finalice esta grabación? En realidad, hasta aquí hemos llegado con la grabación.